Nos quedan 2 artículos para desarrollar. Hemos estado hablando acerca de la revelación y la forma de cómo debemos hablar acerca de Dios. Y este aspecto es fundamental para nosotros, porque muchas veces cuando escuchamos en la iglesia hay una riqueza extraordinaria de figuras. Y efectivamente, a veces cuando nos vamos desarrollando una cultura de las imágenes y de las analogías, nos quedamos un poco, hasta diría yo, asombrados o abrumados. También hay gente que predica con abundancia de figuras y analogías, y también a veces eso abruma un poco. Por eso es que tenemos que tener claro de que efectivamente el lenguaje analógico de comparaciones se da fundamentalmente porque es un lenguaje bíblico, pero también porque hay aspectos espirituales que al ser humano le llegan más fácil a través de estas comparaciones. Imagínense que yo estoy más que seguro que para muchas personas que me están viendo hoy en día dirán, oye, este tema que aborda Roquel es un poco como abstracto, no le tengo, porque efectivamente cuando hablamos de la realidad espiritual y lo tratamos de hacer en términos más puros, se convierte en difícil y muchas veces es contracorriente, porque no estamos acostumbrados. Entonces nos es más amigable efectivamente hablar de Dios y hacer en comparaciones. Imagínense cuando un predicador empieza a hablar, por ejemplo, y dice que Dios es como el sol que viene y calienta nuestro ser y acelera nuestro corazón para que palpite la sangre del Espíritu Santo en nuestras venas, que es la que eleva e ilumina nuestra alma. Todas esas son imágenes. En realidad no ocurre tal cosa como que nos caliente, no sentimos calor, podemos estar tiritando de frío, o que no ocurre tal cosa como que por nuestras venas corra la sangre del Espíritu Santo y el alma no se eleva a ninguna parte porque es espiritual y no ocupa lugar. ¿Se dan cuenta cuando empezamos a hablar de manera más precisa del punto de vista teológico? Entonces se convierte en un lenguaje un poco árido. Entonces usamos esa casi poesía para poder transmitir realidades. Veamos qué nos dice el siguiente artículo, que nos habla un poco de eso que estamos hablando, del lenguaje como se expresa la iglesia. Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado de expresión por medio de imágenes de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Esto a mí me parece excelente. Miren esto. Nuestras palabras se quedan más allá del misterio de Dios. Y voy a poner un ejemplo. Hay una frase en la Biblia que me encanta porque refleja esto perfectamente bien. Dice que nosotros hacemos comparaciones y decimos que Dios es como un padre. Pero es indudable que eso nos retrotrae a nosotros nuestra relación con nuestros padres. Si tuvimos un padre bueno y amoroso, claro que es fácil de entender. Pero si tuvimos un padre que tal vez fue bueno, pero muy estricto, entonces empezamos a ver a Dios de esa manera. O si tuvimos un padre que fue un patán, un injusto, un irresponsable, entonces podemos, sin darnos cuenta, de meter esa distorsión en nuestra imagen de Dios. De esta misma manera ocurre también cuando comparamos a Dios con nuestra madre, o porque hacemos la comparación con los seres más cercanos a nosotros, y también por la relación de autoridad, de que pequeños nos criaron y demás, pero partimos de una premisa de bondad, de que son padres buenos. Sin embargo, en la Biblia hay una frase que nos dice, ¿no?, que acaso ¿puede la mujer olvidar al hijo de sus entrañas? ¿Puede una buena mujer, olvidar al hijo de sus entrañas? Alguno diría que no. Pero dice Dios, aunque ella te olvidara, yo no te olvidaré. Eso para mí tiene una profundidad y habla en pocas palabras lo que estamos diciendo. El amor de Dios trasciende todos los amores que hay aquí. Que hacemos comparaciones, esas comparaciones hay que hacerlas con cuidados, porque podemos nosotros disminuir
opacar y dejar sin efecto la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. A veces nuestros egoísmos no podemos entender que Dios perdone siempre. Pensamos, como nosotros no somos capaces de perdonar siempre, ya le ponemos límite a la misericordia de Dios. Como nosotros no somos capaces de amar a una persona que es sumamente mala, pensamos que Dios no lo debe amar o no puede amarlo. Entonces, nuestras limitaciones manifiestan esas limitaciones. Entonces, vamos a leer el siguiente artículo para ver qué nos dice. Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es siempre recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía, y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es, y como los otros seres se sitúan con relación a Él. Santo Tomás de Aquino en la Suma contra Gentiles. Efectivamente, esto que estamos hablando, queríamos concluirlo de esta manera. Siempre recordemos cuando hablemos de Dios que nuestra razón no es capaz de captarla y que lo que tenemos que buscar es la esencia de su revelación. Y así como Jesús habló y comparó al Padre a Dios con un Padre bueno que perdona a su hijo en el hijo pródigo, o con el buen samaritano que rescata a una persona que es apaleada a pesar de que eran enemigos, son analogías que no nos quedemos ahí. Lo que debemos tener claro es que Dios trasciende. Y cuando decimos que Dios es amor, Él ama más de lo que nosotros podamos imaginar. Nos quiere más de lo que nosotros podamos soñar. Es capaz de perdonar más de lo que nosotros podamos hacer. Y si hay algo de lo que no podemos jamás dudar, es de la misericordia. Así que si usted me escucha, sepa que si podemos alcanzar a Dios por la razón, y que si la fe nos ayuda a llegar, el amor que Él nos ha manifestado, a entregar a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, trasciende todo entendimiento. Y ninguna malicia, pecado, maldad que podamos nosotros cometer puede destruir, opacar o aminorar el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Amor incomprensible, amor que muchas veces hasta nos ofusca porque pensamos que alguno no lo merece. Esa es la grandeza de Dios, que nuestra razón no alcanza y solo llega a tocar. No nos queda más que decirle que hoy estuvo con ustedes Roquel en otro programa de Catequesis Viviente. Que el Señor los bendiga a todos.